Nos es grato compartir con usted recursos espirituales para su edificación personal. Bienvenido a su canal. Vamos a conocer un poco más acerca de la vida de Jesús, de su ministerio, a la luz del Evangelio de Juan. Antes de empezar con el texto, quiero hacer una introducción para tener una idea general de este libro o de este Evangelio. El autor es uno de los discípulos de Jesús, Juan, hermano de Jacobo. Estos dos son hijos de Zebedeo, según las Escrituras. Jesús les puso el nombre de hijos del trueno. Debe haber sido por el carácter de ellos, tal vez. Pero al final del Evangelio es conocido como el discípulo amado. 3 años y un poco más fueron suficientes para que este hombre, Juan, fuera transformado en su corazón. De ser un hijo del trueno, de un carácter fuerte, a ser un discípulo amado. Y eso es lo que Dios espera de usted y de mí también. Hacer una transformación. Para dejar de ser hijos del trueno y pasar a ser hijos amados, discípulos amados del Señor. Juan escribe, aparte del Evangelio, 3 cartas que se conocen como la primera, segunda y tercera carta de Juan, y también el Apocalipsis. Es decir, es utilizado grandemente por Dios para hacer saber su voluntad a través de él. Tenemos la fecha en la que fue escrito este Evangelio, posiblemente a finales del primer siglo. Estamos hablando por los años 90 y algo más, unos 60 años después de la muerte de Jesús. ¿Y cuál es el propósito de este Evangelio? En Juan capítulo 20, versículos 30 y 31, e hizo, dice Jesús, muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Se refiere al Evangelio de Juan. Pero estas se han escrito y son suficientes para creer que Jesucristo es el Hijo de Dios, para que creyendo tengamos vida en su nombre. Ahí está el propósito del Evangelio, para que creamos que Jesús es el Hijo de Dios. Pablo lo diría más adelante en las cartas que él escribe a las iglesias, en Romanos 10:17, y dice, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces es importante ir a las Escrituras, a la palabra de Dios, para nosotros tener fe. Pero si queremos tener fe en Jesucristo, entonces el Evangelio de Juan es el Evangelio recomendado. No que los otros no tengan valor, no, pero el propósito es para que usted y yo podamos conocer y conociendo, creamos que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y miren, qué interesante, mientras Mateo, Marcos y Lucas abundan en hechos, en señales, en milagros hechos por Jesucristo, el Evangelio de Juan solamente habla de 7 milagros. Juan escoge de entre muchos milagros de Jesús solamente 7. Y Juan tiene también 7 oportunidades en las que Jesús dice yo soy. Así es como Juan le ve a Jesús, le ve como el yo soy del Antiguo Testamento, que se hacía llamar Dios. Pero dice Juan que con estos 7 milagros, con estos 7 yo soy, entonces es suficiente para creer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y aquí también está la diferencia con los otros evangelios. Por ejemplo, Mateo está dirigido hacia los judíos. Por lo tanto, le presenta a Jesús como el rey esperado por la nación hebrea. Para poder demostrar esto, Mateo empieza escribiendo acerca de la genealogía de Jesús. En Mateo capítulo 1, versículo 1, dice, Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Entonces él quiere demostrar, y a continuación en todo el capítulo 1 da una lista entera de toda la genealogía de Jesús, porque él vino, llamémosle así, de sangre y carne de Abraham. De esa forma única podía ser recibido Jesús por los judíos. Entonces este evangelio está dirigido hacia ese propósito. El evangelio según San Marcos le presenta a Jesús como el siervo, pero este está dirigido a un público romano, a gente de Roma. El evangelio según San Lucas le presenta a Jesús como el hombre, también está dirigido a otro público que es el griego. Pero Juan le presenta a Jesús como el Hijo de Dios y está dirigido este evangelio a la cultura greco-romana.
¿Por qué? Porque en ese tiempo, en ese momento, en ese entonces, empezó una corriente filosófica o religiosa que decía que solo lo espiritual es bueno y todo lo físico es malo. Para ellos, Jesús no podía ser Dios, no podía ser hijo de Dios, porque él, al nacer de mujer y al tomar cuerpo humano, al vivir físicamente entre los hombres, no podía tener las características divinas. Entonces era rechazado. Y empezó esta corriente a influenciar mucho en la iglesia de ese entonces. Y este evangelio está dirigido a ese público. ¿Para qué? Para que contrarreste esta corriente que decían que Jesús no pudo haber venido, siendo Dios, no pudo haber venido a ser hombre. Entonces no le consideraba como Dios. Para esto se escribe este evangelio y tendremos más adelante toda la información que verifica el apóstol Juan acerca de Jesús. El evangelio está dividido en 5 partes. La primera, del capítulo 1, del verso 1 al verso 18, que es un prólogo. La segunda parte, del capítulo 1, verso 19 al capítulo 12, que habla de los milagros de Jesús. Los capítulos 13 al 17 son la tercera parte, corresponde a las palabras de despedida. De los capítulos 18 al 20 es la pasión de Jesús, su muerte, sepultura y resurrección. Y el capítulo 21, las palabras finales. Vamos a ver más adelante en las próximas oportunidades ya en detalle el contenido del Evangelio de Juan, capítulo por capítulo, versículo por versículo, y vamos a sacar estas maravillosas enseñanzas acerca de Jesucristo como el Hijo de Dios.